Se nos pide que clasifiquemos la tasa de crecimiento temporal de las siguientes funciones, dejar que una sea la función de crecimiento más rápido para ser la segunda más rápida, y así sucesivamente. Podríamos responder a esta pregunta de dos maneras. Compare dos funciones a la vez usando el límite a medida que n se acerca al infinito de f de n dividido por g de n, y el resultado del límite indicará si f de n o g de n tiene un orden superior y, por lo tanto, más complejo. Sin embargo, es mucho más rápido consultar la tabla a continuación, que es la clasificación de crecimiento de la complejidad de la función y la complejidad creciente. Solo tenga en cuenta que la tabla está en aumento de complejidad y se nos pide que enumeremos las funciones desde el crecimiento más rápido hasta el crecimiento más lento, lo que significa que tenemos que leer la tabla de abajo hacia arriba buscando en la tabla de abajo hacia arriba y comparándola con las funciones dadas. La función de crecimiento más rápido dada está en la forma de c a la potencia de n, donde c es una constante y c es mayor que 1, lo que significa que es la función 2, a la potencia de n es la que crece más rápido. Enumeramos c es el número 1. Mirando las funciones restantes y subiendo por la tabla, la siguiente función de crecimiento más rápido es n al cuadrado de la función cuadrática y, por lo tanto, 2 es 1. Y ahora nos queda log n, raíz cuadrada, n y c, que representa cualquier constante. Así que otra vez subimos por la mesa. La siguiente función de crecimiento más rápido es n, que es d. 3 es d. Los siguientes tres o derecha y orden tenemos la raíz cuadrada de n log n y luego una o cualquier constante. Lo que significa que el número 4 va a ser la raíz cuadrada de n o c. Y el número 5 será log n o f, y finalmente el número 6 es la función constante c que es la selección b. Espero que esto te haya resultado útil.